Eso fue lo mejor del discurso. Fue el más corto, ¿no? En todos los, todo este 13 tiempo, años. sí. El presidente anticipó sorpresas en reservas hidrocarburíferas, garantizó que se mantendrá el crecimiento económico, entre otros aspectos que vamos a ir extractando del discurso y poder conversarlos contigo. De acuerdo, perfecto. Yo creo que ha sido un discurso, pues, como decía Carlos Cordero, tremendamente electoral. Y bueno, ha repetido la historia del discurso dieta, ¿no? Antes, un flaquito neoliberal, pobre, desgraciado, sin nada. Después de la dieta del gobierno aparece un neorrevolucionario musculoso, fuerte, con la mirada en el horizonte, único, ¿no? O sea, ha sido exactamente como hace 13 años, el antes y después. Entonces nos tiene acostumbrados a ese tipo de discursos de dieta de Miss Universo. Habló sobre la inflación, manifestó que la estabilidad económica y las políticas de fomento a la producción implementadas durante su gobierno en los últimos 13 años permitieron que la inflación del país sea baja, permitiendo también el poder adquisitivo de la población. Sin duda alguna, tal vez uno de los logros más importantes del gobierno es haber seguido las políticas macroeconómicas del pasado y haber considerado que la inflación tiene que ser baja. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo hemos mantenido baja la inflación? La inflación la hemos mantenido baja matando a la industria nacional, porque lo que ha hecho el gobierno es, con un tipo de cambio fijo y apreciado en los últimos 8 o 9 años, generar importación de absolutamente todo. Somos una economía muy abierta, hemos importado todo e inclusive hemos importado inflación barata. Como los otros países devaluaron, como los otros países bajaron sus precios, los alimentos, los productos agrícolas, los productos industriales de Brasil, de Chile, de Argentina llegaron mucho más baratos y eso ayudó a bajar la inflación sin duda, pero con un sacrificio enorme sobre la producción nacional. Gonzalo, permíteme, por favor, que compartamos con la ciudadanía una parte del discurso que tiene que ver con el Producto Interno Bruto. Si bien tú lo has dicho ya, que Evo puede continuar con los diferentes récords en el Producto Interno Bruto hasta el 2025 y el más allá, pero por favor, escuchemos antes y luego el análisis de Gonzalo Chávez. Producto Interno Bruto nominal. Hermanas y hermanos, en 180 años nos dejaron con 9.574 millones de dólares. En 13 años, 31.311 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Ahora sumado tenemos 40.885 millones de dólares. Otro récord para los bolivianos. Estoy convencido, hermanas y hermanos, dentro del proyecto que tenemos hacia el Bicentenario, mínimo, el 2020. El análisis de Gonzalo Bueno, Chávez. mira, en el tema de las estadísticas realmente la cosa es bastante complicada, ¿no? Porque en estos informes que cortan el mundo entre los 2013, los 13 años fabulosos y el pasado, lo primero que hay que notar es que el neoliberalismo comienza a veces en 1825, otras veces en 1993, es decir, compara cifras que no son comparables respecto a lo que es el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, esta lógica de promediar o comparar 108 años con 13 años, o 20 años con 13 años, o 5 años con 13 años, pues no resiste ningún análisis estadístico serio, ¿no? Entonces, eso está en la línea de 3 por 90 es 180, ¿no? Entonces, esa es la forma de manipular la información, los datos, se comienzan a torturar de tal manera que las cosas parecen fabulosas, ¿no? Sin duda alguna, el crecimiento en los últimos 13 años ha estado alrededor de 4,8, 4,7%, pero la pregunta es, ¿con qué comparamos eso? Esa comparación simplemente con 180 años o con el periodo neoliberal es absolutamente equivocada, ¿no es cierto? Porque lo que tú tienes que comparar son periodos donde el contexto externo fue fabuloso, como en los últimos años en Bolivia. Entonces, cuando uno agarra periodos parecidos o iguales, por ejemplo, el 71-77 durante Banzer, o 94-98 durante el proceso de capitalización, donde había un gran influjo de recursos internacionales fuertísimos, la tasa de crecimiento durante Banzer fue 5,7%, superior a la actual, y el 94-98 fue 4,8%. Entonces, cuando comparas peras con peras, ¿no es cierto?, y no peras con manzanas, tú te das cuenta que este crecimiento no ha sido tan fabuloso como parece. Si agarras ese crecimiento y lo comparas con otro Perú,
con otro país como Perú, vas a ver que tampoco la tasa de crecimiento fue tan elevada. Entonces, el gobierno sufre de una pibofilia, ¿no? Es una adoración, ¿no es cierto?, al PIB y confunde desarrollo con Producto Interno Bruto. O sea, no me muestra los otros indicadores, no me muestra que para llegar a ese Producto Interno Bruto, en los últimos años, especialmente hasta el 2000, a partir del 2015, hemos tenido que sacrificar reservas internacionales por más de 6.000 millones de dólares. El déficit público es por 5 años consecutivos cercano al 7% del PIB, la balanza comercial es deficitaria. Entonces, en el tema del Producto Interno Bruto hay mucha magia electoral, mucha manipulación estadística para intentar mostrar algo que no somos. Porque cuando uno agarra el PIB dice, oh, muy bien, estamos por encima del promedio en América Latina y somos los primeros. Pero ¿qué pasa cuando agarras un concepto de desarrollo más amplio? ¿Cómo estamos en salud? ¿Cómo estamos en educación? ¿Cómo están los indicadores de, por ejemplo, de ingresos medios? ¿Cómo están los indicadores vinculados a medio ambiente o a temas que tienen que ver con productividad, con innovación tecnológica? Pues estamos en el puesto 130, 140, en los más bajos de América Latina. Entonces, en torno al PIB se ha creado pues una religión, una adoración, ¿no es cierto? Y generalmente el gobierno dice, pero si el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial dice que el PIB es fabuloso, pero hay que resaltar que quien calcula el Producto Interno Bruto es el Instituto Nacional de Estadísticas, y estos organismos internacionales lo único que hacen es agarrar esa información y a partir de ella trabajar. Si esa información está mala, pues los comentarios del Fondo o de la CEPAL no van a tener consistencia. Entonces se ha generado, yo diría, esta pibocracia, ¿no es cierto?, esta adoración al Producto Interno Bruto, cuando en realidad las cosas son complicadas. Porque yo diría que en términos del PIB hay dos periodos. 2006-2015, cuando el Producto Interno Bruto, por el contexto externo fabuloso que estábamos viviendo, subió bastante, creció 4,5 y llegó casi a 6,8%. Pero a partir del 2015, cuando se derrumban los precios de las materias primas, hay un proceso de desaceleración continua de la economía del 2015 al 2017. El 2018, ¿no es cierto?, apareció un crecimiento que mucha gente inclusive ha cuestionado si hemos medido bien los datos, porque la tendencia era la baja, ¿no es cierto? Entonces, no hay que confundir crecimiento económico, PIB, con desarrollo económico, que es un concepto mucho más amplio que tiene que ver con calidad en salud, educación, saneamiento básico y otros indicadores. Entonces, el gobierno se agarra desesperadamente en el crecimiento del PIB y nos dice, esto es lo mejor que nos puede pasar. Y en los hechos uno sabe que eso es artificial, que cuando uno ve las bases, este crecimiento, nosotros lo estamos haciendo en base a déficit público, déficit comercial, pero reservas internacionales. Estamos aumentando una burbuja de consumo de los últimos años, pero sin bases en el largo plazo. En materia en el sistema financiero, él se refirió a créditos en el sistema financiero, pero permíteme por favor escuchar, cuando se refiere al ahorro en el sistema financiero, habló de las fortalezas del sistema financiero con datos, como dice Gonzalo, de 1993 al 2018, habla de un crecimiento del 600%, por favor, adelante. ¿Recuerdan ustedes las semanas pasadas o meses pasados, por redes sociales como también por algunos medios de comunicación, intentaron que iba a haber corrida bancaria? Tanta propaganda para hacer daño a la economía nacional, pero podemos ver los datos. 2017, los depósitos o los ahorros, 25.945 millones de dólares. Al 2018, 27.123 millones de dólares. Sigue creciendo. Falso esta propaganda para querer hacer daño a la economía nacional, y no ha habido ninguna corrida bancaria. Bueno, los números rojos vienen desde 1993 al 2020. Así es. Definitivamente en el tema financiero pues ha habido un crecimiento importante, obviamente por el crecimiento de la economía, por el aumento del consumo, por el aumento de la demanda interna, y es evidentemente el crecimiento de esto es que significa que la gente está ahorrando más. Pero cuando uno ve el ahorro, cuando uno ve la cantidad de gente que está ahorrando, tú vas a ver que eso llega a 27.000, ¿no es cierto? Pero cuando uno ve más en detalle, en realidad las cuentas que tienen menos de $500 son la mayoría, son el 80%.
y se ha concentrado el ahorro en, digamos, en un 20 o 15%, donde hay cuentas más grandes. Entonces, en realidad el ahorro está mostrando la concentración del ingreso que se ha producido en los últimos años para ciertos grupos privilegiados, que probablemente están vinculados al comercio, a los servicios, al tema del gobierno. Entonces, el sistema financiero definitivamente está sólido y yo creo que ese no es el tema, ¿no? Y generalmente el gobierno siempre está utilizando esto de revivir muertos, de crear y decir que esto está pasando, nos querían atacar. El gobierno utiliza mucho una dicotomía, digamos, de amor, odio, diablo, santo, ¿no es cierto? Porque con mucha frecuencia revive el neoliberalismo o saca las cosas de atrás, porque sin este mal que habría sido el desastre para Bolivia no habría el bien que son ellos, porque ellos tienen el monopolio de resolver ese tipo de cosas. Entonces, estas dicotomías responden pues a esta polarización, a este análisis muy superficial de lo que realmente ha pasado en la economía boliviana, que evidentemente ha crecido financieramente, pero no se ha desarrollado desde una perspectiva productiva, competitiva, innovativa, y el país pues está caminando en círculos hace mucho tiempo sobre el modelo primario exportador. Miguel Ángel decía que el problema no es apuntar muy alto y no acertar. El problema es apuntar bajo y acertar y pensar que lo estás haciendo maravillosamente. Entonces el gobierno tiene la obsesión de superar el periodo neoliberal o el periodo de los 180 años donde ha habido estatismo y neoliberalismo al mismo tiempo, pero no te muestra un sueño, ¿no es cierto? No te muestra el futuro. Su gran obsesión es ser mejor que el neoliberalismo, pero no hay perspectiva. Entonces, en ese sentido, siempre se está comparando para atrás, siempre está mirando al retrovisor, ¿no es cierto?, para ver qué pasa atrás, pero no te da perspectivas económicas. Por eso su oferta económica está agotada, el modelo primario exportador ya no da más, ¿no es cierto?, tiene condiciones muy precarias de sobrevivencia, estamos viviendo de plata ajena con la deuda externa, seguimos gastando brutalmente nuestras reservas internacionales y estamos creando pues una cosa artificial en la perspectiva de mediano y largo plazo, ¿no? A propósito de lo que tú decías sobre las reservas, por favor voy a pedir una parte del discurso informe del presidente que tiene que ver, y él dice economía respaldada por reservas. Adelante, por favor. Hermanas y hermanos, nuestra economía está respaldada por las reservas internacionales, los ahorros del sistema financiero y los aportes en las AFPs. 2005, las reservas internacionales, 1.714 millones de dólares. 2018, reservas internacionales, 8.946 millones de dólares. Ahorro del sistema financiero 2005, 3.826 millones de dólares. 2018, 27.123 millones de dólares. Hermanos trabajadores, obreros, aportantes a las AFPs, compañeros del Central Obrera Boliviana, ¿cuánto era el 2005 aporte de las AFPs? 2.060 millones de dólares. Ahora tienen 17.200 millones de dólares garantizados por el Estado boliviano. Adelante, Gonzalo. Bueno, mira, el tema del manejo de las estadísticas, las malas lenguas dicen que las estadísticas son como los bikinis o las mallas, siempre ocultan lo más importante. Pero en el caso de las estadísticas oficiales, yo diría que son como el burkini, ¿no es cierto? Terminan ocultando mucho más de lo que necesitan. Entonces, en el tema de las reservas, tú has visto que ellos han colocado que las reservas serían muy altas y estarían en torno del 26% del PIB. Pero esto ha caído de un 51%. El gobierno ha perdido desde el 2015 6.000 millones de dólares de reserva, 44%, o sea, hemos bajado. Y eso ha sido utilizado para sustentar la demanda interna. El 2015 el motor externo de la economía se para y el gobierno decide aumentar la demanda interna. Siempre me gusta colocar un ejemplo muy sencillo. El 2015 papá, mamá y el hijo mayor trabajaban y de repente quedó sin empleo la mamá y y recibía un ingreso, digamos, en la familia de 10.000 millones o de 10.000 bolivianos, ¿no? Esos 10.000 bolivianos ahora son simplemente de ingresos, digamos, 6.000 bolivianos. Pero el gobierno sigue gastando, la familia sigue gastando como si tuviéramos 10.000 bolivianos. Entonces,
¿Qué pasa? ¿Cómo cubre estos 4.000 de déficit que tiene? Primero que en la época buena ha acumulado cierta plata en los bancos. Entonces, esta familia va todos los meses y saca dinero de la cuenta de ahorro. Lo mismo ocurre con el gobierno. Todos los meses el gobierno saca 200, 300 millones de dólares de las reservas internacionales. Igual, todos los meses el gobierno se endeuda, es decir, va donde la suegra, donde los amigos, donde los vecinos y les pide prestado. Entonces, esa es la manera en la cual se está manteniendo esta burbuja de consumo de los últimos años. Y el gobierno, cuando habla de reservas internacionales, pues están cayendo, han caído. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Las reservas han pasado de 15.000 a 8.500 aproximadamente y siguen bajando. Y eso no es respaldo, ¿no es cierto? Ahora también se habla de las AFPs. Un tema delicado que ha sido tocado hoy día es que, digamos, las AFP son el salario de los bolivianos. Eso no es del gobierno. Aquí el gobierno se apropia y dice, a esto está respaldo, un momentito, ese es mi dinero, es tu dinero, es el dinero de la gente que nos está viendo, que hemos estado ahorrando en los últimos 20, 30 años por el trabajo que realizamos. Entonces el gobierno no lo puede poner como respaldo, es porque eso es mi dinero y tu dinero. Y lo que ha pasado en los últimos años es que ese dinero que tenía que haber rendido bien, estaba rindiendo cuando el gobierno ha entrado por encima de 8, 9, 10% al año, ahora rinde solamente 2%, entonces hay una seria dificultad. Esa es la razón por la cual el gobierno dice, voy a obligar a la gente a jubilarse, porque no tiene capacidad de poder pagar hacia adelante, porque simplemente están rindiendo un 2% por una gestión que obviamente es compleja, pero que además muestra que las tasas de interés están bajando y que el sistema pues tiene un problema. Entonces la plata de las AFP, cuando el gobierno dice tengo las reservas internacionales, tengo la AFP, en realidad está hablando la mitad de la verdad. Podrá tener las reservas internacionales que las anda gastando todos los meses, ¿no es cierto? Pero la plata de la AFP es una plata que no debe tocar el gobierno porque es una plata de los bolivianos que han trabajado en los últimos 20, 30 años. Habló sobre crecimiento económico. Se refirió al crecimiento económico de Bolivia, que en América Latina es primero, tú lo has admitido, he visto que sí has admitido, pero sigue debajo del puesto 120 en desarrollo humano. ¿Cuántas veces hemos abordado este tema? Y tú mismo has dicho, no hay que confundir gordura de riqueza. Y este tema yo te quiero preguntar, porque ¿qué pasa con los resultados sociales al lado de lo que es crecimiento económico, ¿no? Mira, crecimiento económico y también reducción de la pobreza, que el gobierno ha hablado hoy día, que dice que según ellos han bajado al 16%. A ver, en el tema del tema o sea, muchos hemos tenido algún amigo que alguna vez lo hemos visto y es un flaquito, delgadito y que está andando y de repente 2 semanas después lo ves hinchado, fuerte, ¿no es cierto?, musculoso y dices, ¿qué pasó? Esa persona tomó anabólicos. Claro, y se infló. Eso es lo que ha pasado en los últimos 13 años en la economía boliviana. Está inflada, ¿no es cierto? No es riqueza de productividad, de competitividad, de diversificación. Como tú dices, es gordura, no es musculatura, es gordura, ¿no es cierto? Y esa gordura se la ha mantenido artificialmente. Entonces, antes tomábamos el anabólico externo y ahora estamos tomando un anabólico nacional, que es el sacrificio, ¿no es cierto?, de reservas internacionales, deuda interna, deuda externa, incremento de déficit público, etcétera. Por ejemplo, el gobierno dice, no, ahora la deuda es muy baja. El gobierno se ha sacado 2 loterías. El año 2005-2006 tuvo la lotería de los precios de las materias primas que se elevaron significativamente y nos entró cualquier cantidad de dinero. Y la segunda lotería es que el gobierno recibió una deuda de 15% del PIB. Porque hubo los perdonazos de la deuda HIPIC 1, HIPIC 2, porque el año 2004-2005 la deuda externa boliviana llegaba al 65% del PIB. Entre el gobierno se beneficia del perdonazo y recibe una deuda de 15%. Esa deuda externa ha subido a 24-25% del PIB, la externa. Si a eso le sumas la deuda interna, estamos hablando de cerca a 50% del PIB. Entonces, nuevamente, ves cómo este crecimiento manejado políticamente, electoralmente, tiene bases bastante débiles. Permíteme, por favor, hablar de... Voy a pedir el video, por favor, cuando el presidente se refiere a bonos y rentas. Y bueno, aquí le voy a preguntar después a Gonzalo lo que él ha denominado el populismo rentista. Escuchemos primero lo que dice el presidente. Población beneficiada con bonos y rentas.
2018, 3.518.821.000 personas se benefician con rentas y bonos, en porcentaje del 31.1%. Quiero decirles, hermanas y hermanos, los bonos de rentas ayudan bastante a los sectores más abandonados, que el rentismo beneficia a los sectores más abandonados. Por eso tenemos la obligación de cómo defender las rentas y bonos para el pueblo boliviano. Adelante, por favor. Bueno, mira, definitivamente yo creo que el tema de las rentas pues tiene una larga historia. Lo que es la renta dignidad no es más que una cara diferente con otro tipo de modelo de financiero de lo que fue el bono sol y que fue creciendo. Eso se ha ido manteniendo en el tiempo. Han aparecido el bono Juancito Pinto, ¿no es cierto? Y otros bonos. Y estos bonos evidentemente van a la base de la pirámide social. Pero otra manera de ver eso es que tú tienes 3.5 millones de personas, alrededor de un tercio de tu población, totalmente dependiente del Estado, ¿no es cierto? Totalmente cooptada por una renta, ¿no es cierto? Es decir, obviamente lo mejor que puedes hacer es ponerte una fila y a ver si recibes una renta. El gobierno tiene ese concepto de generar una clientela a través de estos bonos, una clientela a través del tipo de cambio real apreciado que transfiere muchos recursos al sector comercial, especialmente informal y comercial, una renta vinculado al tema de la coca, una renta que se transfiere al sector minero, especialmente por una legislación muy laxa en términos de lo que es los impuestos. Entonces, a eso se llama rentismo, a un concepto donde acostumbras a tu sociedad a transferirle ingresos para generar una dependencia política, para generar una lealtad electoral de diferente tipo. Yo, papá Estado, yo, papá Evo, te doy tu rentita, ponte en la fila, ponte tú en la otra fila. Obviamente eso es totalmente contradictorio con una sociedad emprendedora, dinámica, libre, que genera recursos a través de la productividad y la competitividad y no tiene que estar estirándole la mano al Estado. Ahora, evidentemente, este es un derecho social y adquirido. Pocas personas se animarían a decir, ya no va a haber renta, ¿no? Esas rentas seguramente van a continuar a futuro, pero lo que hay que hacer es generar productividad y competitividad y generar ingresos que sean ingresos donde se dignifique a la persona a través de un empleo digno, ¿no? En algún momento tú has manifestado que con este informe, con todas las políticas económicas, especialmente del gobierno de Evo Morales, lo único que se ha propuesto es congelar los sueños de futuro económico. Sí, mira, lo que el gobierno ha hecho en este último tiempo es decirnos una especie de final de la historia. Nosotros hemos llegado y hemos alcanzado el ultra plus de lo que sería un modelo económico. Hemos llegado al fin de la historia, nada más se puede hacer. Nosotros somos la luz y la verdad. El Evo Economics se ha convertido en una especie de religión, ¿no es cierto?, donde el gran tótem al cual hay que venerar es el PIB, ¿no es cierto?, y todos bailamos en torno del Producto Interno Bruto. Entonces, lo que ha ocurrido es que además, como el gobierno necesita tener al enemigo del neoliberalismo, con mucha frecuencia lo saca a pasear a los muertos y dice el neoliberalismo está vivo, porque él necesita, ¿no?, de eso para decir yo soy la cura para eso. Porque el rato que no hubiera cura, ¿no es cierto?, ellos dejan de existir como antídoto, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues, eso es una forma de congelar las ideas, es decirnos, no hay otro mundo, no hay otra forma. O sea, la economía se convierte en una religión, donde tú o crees en la fe o no la crees, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, pues, en economía las cosas no son así. Las personas, las sociedades, los grupos, las regiones tienen diferentes sueños. Este no es el único modelo de desarrollo viable para el país, hay muchos más, ¿no es cierto? Esto en realidad es mirar al pasado, es dar vueltas sobre el populismo, sobre el nacionaldesarrollismo, como gran cosa hoy día nos han ofrecido enlosetar las calles,
¿no es cierto? Eso es revivir el plane del GONI del año 94-95, ¿no es cierto?, que hacían exactamente eso, ¿no es cierto?, lo que era el Fondo Social de Emergencia. Entonces, es un gobierno que ha congelado el mundo de las ideas, que nos ha dicho, aquí terminó la historia, yo soy la luz y la verdad, no hay nada más después de mí. Y hay una sola persona que puede hacer esto, que es Evo Morales, y no hay otras alternativas, por lo tanto yo tengo que quedarme hasta el 2025 y el más allá, ¿no es cierto? Ese es el mensaje que está por detrás de eso. Pero, obviamente, la población sabe muy bien que lo primero que tenemos que hacer los bolivianos es levantarnos de mirar los recursos naturales al suelo. Aquí arriba están los negocios del Internet, es decir, las ciudades no necesitan endosetados, solamente necesitan tecnologías de la información, la valorización de sus culturas, los espacios urbanos inteligentes, es decir, la propuesta sigue siendo mirando atrás, utilizando instrumentos viejos y agotados, como es esto de enlosetar las calles, como en los años 50, 60, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo que este modelo de presentar las cosas como único, como verdadero, como la única alternativa, congela los sueños, porque en realidad intentan decir, ustedes no pueden pensar más, no hay alternativa, y todo lo que está contra la verdad es un mentiroso, ¿no es cierto?, hace parte del cartel de la falsedad, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, para el gobierno, pues la sociedad es mucho más diversa, ¿no es cierto? Es bueno cambiar a las personas y sobre todo a las ideas, y las ideas son muy dinámicas. Hay la posibilidad de pensar en una economía más socialmente inclusiva, pero con calidad. Es posible pensar un desarrollo económico respetando el medio ambiente. Es posible tener una economía donde el rol de la mujer sea mucho más fuerte en el empleo, en la productividad, en el trabajo. Es fundamental, ¿no es cierto?, también tener desarrollo inteligente, con innovación, con tecnología, especialmente las ciudades. O sea, la propuesta del gobierno en losetar ciudades, por Dios, ¿no es cierto? Hay que pensar nuestras ciudades desde otra perspectiva. Las ciudades creativas son fundamentales. Las ciudades ahora tienen capas de inteligencia, inteligencia de negocios, inteligencia gastronómica, inteligencia productiva, inteligencia académica, y esas ciudades se reinventan, ¿no es cierto? O sea, querer hacer como en los años 50 losetas para que la gente vote es haber perdido el sentido de la realidad, y obviamente muestra claramente cómo el gobierno se sacó la lotería, pero siempre nos mostró que tiene un enorme déficit de ideas, ¿no? Bueno, el presidente anticipó para los próximos días sorpresas en reservas hidrocarburíferas, y voy a pedir por favor el video cuando ya cierra este mensaje de 51 minutos 23 segundos, cuando el presidente Evo Morales dio por hecho su continuidad en la próxima gestión gubernamental. Adelante, por favor. Repito nuevamente, tenemos un gran proyecto económico 2025, que el salario del boliviano seguirá incrementándose, que los bonos y rentas se mantendrán, se respetarán y paulatinamente seguirán mejorándose. Hermanas y hermanos, que los extranjeros no serán dueños de nuestros recursos naturales. Nunca más vuelvan extranjeros a adueñarse de nuestros recursos naturales. Que los precios... Nuevamente reviviendo al muerto, que los extranjeros no se ocupen, 13 años de discurso, lo mismo, y obviamente habló como candidato, ¿no es cierto? Ahí faltó decir, voten por mí porque yo soy el único que garantizo la Agenda 2025. Y la Agenda 2025, cuando uno la analiza en profundidad, es un museo de grandes novedades, ¿no es cierto? Es decir, es una propuesta, otra vez, que mira hacia atrás y está en la industrialización de los recursos naturales, en el sentido viejo de subir la escalerita del progreso, en querer hacer la revolución industrial con 200 años de atraso, en entender desarrollo como cemento más cemento, es decir, es un concepto absolutamente trasnochado frente a las necesidades de la globalización, la innovación tecnológica, la creatividad y la innovación. Entonces, la Agenda 2025
2025 en realidad tiene 200 años de atrás, está queriendo hacer cosas que nosotros deberíamos haber hecho hace 200 años. Entonces ya no es hora de hacer eso, ¿no es cierto? Es hora de repensar la economía a partir de que el crecimiento le llegue a la gente, de un desarrollo inteligente, creativo, sustentable, pero para la gente, centrado ya no en el individualismo del mercado, ni en el corporativismo del estatismo que genera clientelas. Probablemente el desarrollo a futuro esté en el cuidado de la familia, de todo tipo de familias, ¿no es cierto?, donde va a converger. Lo que este país necesita es un shock de capital humano. El gobierno nos ha hablado que han aumentado los estudiantes de secundaria, de primaria, de la universidad, pero la calidad de la educación sigue siendo totalmente baja, porque lamentablemente el desarrollo no es trasladar a tu población de un sector de baja productividad como fue el sector agrícola a otro sector de menor productividad como es el sector informal, comercial, donde está la mayoría del empleo en Bolivia. Desarrollo significa trasladar a tu población a través de un shock de capital humano, un shock educativo, ¿no es cierto?, a niveles mucho más altos. Es pensar la economía no a partir de proyectos y programas de enlocetado de calles, sino de ecosistemas donde tú tienes dínamos, el ecosistema de la producción y la competitividad, el ecosistema de la justicia y la distribución del ingreso, el ecosistema que trabaje, por ejemplo, con el tema medioambiental, el ecosistema de la innovación, es decir, es otro concepto. Por eso la idea básica es que las personas, ¿no es cierto?, y las ideas tienen que cambiarse, porque hay mucho cambio, hay muchas ideas, nada está congelado. Entonces, lamentablemente, pues la Agenda 2025 es, como te digo, un museo de grandes novedades, porque repite el sueño de nuestros abuelitos, de nuestros tatarabuelos, que pensaban que el desarrollo era subir de lo que era los minerales, después pasabas al lingote, después a la calamina, después al clavo y en algún momento llegabas al automóvil. Ese modelo de industrialización que está en el corazón de la Agenda 2025 ha fallecido, ya no funciona, ¿no es cierto? Hay otra oportunidad. Y por supuesto lo que hemos visto en este 22 de enero es cómo el gobierno da vueltas y vueltas, ya su discurso se ha agotado completamente, sigue levantando muertos, el tema de las transnacionales, ¿no es cierto?, cuando hace 13 años nos han dicho y no ha cambiado radicalmente la relación con el ciudadano, con la competitividad, tenemos déficits sociales, de educación, salud, y lo que hemos hecho simplemente es una burocracia que gira en torno de un gran tótem que es el Producto Interno Bruto, que no es desarrollo definitivamente. Muchas gracias, Gonzalo Chávez, por acompañarnos. Gonzalo Chávez, docente, analista económico, investigador, acompañándonos esta noche con todo lo que ha sido el informe mensaje del presidente Evo Morales y con todo lo que ha hablado en materia económica, que fue el eje central de este informe. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Nosotros estamos listos ya para irnos en vivo y en directo a nuestra unidad móvil. Adelante, por favor.